Mi nombre es Patricia y nunca en mi vida pensé que estaría escribiendo estas palabras. Lo que me pasó el 21 de marzo de 2024 alteró el curso de mi existencia para siempre. Ese día morí durante 6 minutos y 42 segundos. Mi corazón se detuvo y dejé este mundo, pero lo que experimenté durante esos momentos deshizo todo lo que alguna vez había creído. Conocí a Jesús, me mostró cosas que me sacudieron hasta lo más profundo, cosas que no puedo describir. Para mí, esta no es solo mi historia, es un mensaje, una advertencia para el mundo y para aquellos que estén dispuestos a escuchar. Esto puede cambiar todo antes de que sea demasiado tarde. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me levanté temprano, preparé una taza de café y revisé mi teléfono. Mi agenda del día estaba repleta, como siempre. A los 34 años, era madre soltera de 2 hijos, hacía malabarismos con el trabajo, los recados y me aseguraba de que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Trabajé como técnico de farmacia, un trabajo que me mantuvo de pie durante horas. La vida no era fácil, pero me resultaba familiar. Había encontrado un ritmo, una sensación de control, pero esa tarde todo cambió. El cielo estaba gris y las carreteras estaban resbaladizas debido a una lluvia anterior. Mientras conducía a casa después de mi turno, la fatiga me pesaba mucho, pero la idea de ver a mis hijos me daba una sensación de alivio. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, mi mundo se hizo añicos. Un camión se pasó un semáforo en rojo. No tuve tiempo de reaccionar. Un segundo estaba tarareando suavemente la radio, con las manos agarradas al volante, al siguiente, estaba dando vueltas. El metal se retorcía, el vidrio se rompía y mi cuerpo se sacudía violentamente. Mi coche volcó 2 veces antes de estrellarse contra una barrera de hormigón. Luego, oscuridad. Me preparé para el dolor, para la abrasadora agonía que debería haber seguido a tal impacto, pero en cambio no había nada. Sin dolor, sin lucha, solo silencio. Un silencio más profundo que cualquier cosa que jamás hubiera conocido. Por un momento fugaz, me pregunté si estaba soñando, pero lo que vi a continuación me provocó un escalofrío. Estaba fuera de mi cuerpo. Podía verme a mí misma desplomada sobre el volante, con la sangre goteando de un corte en mi frente. El humo se elevaba de entre los escombros. Los cristales rotos brillaban contra el pavimento mojado. Los transeúntes corrían hacia el lugar del accidente con el rostro lleno de pánico y, sin embargo, no sentí miedo. Estaba flotando, ingrávida, desapegada. No sentí ningún latido del corazón ni aliento, sin embargo, existí. Yo estaba allí. Entonces, lo escuché. Una voz. ¿Patricia? No era una voz cualquiera. En el momento en que lo escuché, algo muy dentro de mí tembló. Llevaba un poder más allá de las palabras, un amor más allá de la comprensión. Me volví hacia el sonido y lo vi. Una luz. No solo un brillo, no solo resplandor. Esta luz estaba viva. Latía, respiraba, me rodeaba de calidez. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí que me atraían. La transición fue perfecta. En un momento estaba entre los escombros, al siguiente estaba subiendo. El silencio fue lo primero que noté. No un vacío espeluznante, sino una paz profunda. No hay sonidos de sirenas ni gritos, no hay caos, solo quietud. Vasta y reconfortante. Luego, la luz. No se parecía a nada que hubiera visto jamás. Venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. No estaba solo, a mi alrededor estaba dentro de mí. Y mientras lo atravesaba, sucedió algo sorprendente. Cada peso, cada preocupación, cada ansiedad persistente que había llevado a lo largo de la vida desapareció. El miedo, el estrés, las cargas a las que ni siquiera me di cuenta que me había estado aferrando simplemente desaparecieron. Me sentí más ligera que nunca antes. Luego, miré hacia abajo,
debajo de mí. Estaba la escena del accidente. Vi el metal retorcido de mi coche, el parabrisas destrozado, el charco de sangre que se extendía. Los paramédicos corrían hacia mi cuerpo. Un hombre con una chaqueta azul estaba a cierta distancia, con las manos entrelazadas, susurrando una oración. Sabía que debería sentir pánico, debería querer gritar, extender la mano, regresar, pero no lo hice porque, de alguna manera, sabía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Entonces, lo sentí. Algo detrás de mí. Una presencia. Me volví, y todo cambió. Una puerta apareció ante mí. No una puerta física, sino un portal de luz brillante. Desde más allá, escuché algo. Música. Pero no se parecía a nada en la tierra. No era solo sonido, era la vida misma que fluía a través de mí y me llenaba de un indescriptible sentido de pertenencia. Y entonces lo vi. La luz era demasiado brillante al principio, pero cuando mi visión se ajustó, supe sin lugar a dudas que Jesús estaba parado allí. En el momento en que lo vi, mis rodillas cedieron. No por miedo, sino por algo más profundo, algo primordial, algo en mi alma que reconoció su presencia, su autoridad. Él era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Sus ojos no eran solo ojos, tenían la eternidad dentro de ellos. Vieron todo, cada arrepentimiento, cada fracaso, cada pecado que había cometido y, sin embargo, todavía me amaba. No podía hablar, no lo necesitaba. Patricia dijo con voz a la vez autoritaria y gentil, debes escuchar. Luego, la luz se atenuó. De repente, lo vi, una visión del mundo, pero no era el mundo que me quedaba a primera vista. Todo parecía igual, las ciudades, la gente, la vida cotidiana. Pero algo estaba profunda y terriblemente mal. La gente llevaba dispositivos extraños incrustados en sus manos, los pasaban por encima de los escáneres para comprar comida, entrar a los edificios e incluso abrir sus Biblias en la iglesia. Y la peor parte, nadie lo cuestionó. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué es esto?, pregunté. Su expresión era solemne. Así es como comienza, observé en silencio, atónito, como las familias abrazaban la tecnología, calificándola de bendición. Los pastores subieron a los púlpitos y proclamaron que era un regalo de Dios. Pero en el ámbito espiritual, vi la verdad, una oscuridad se deslizaba debajo de todo esto, invisible para aquellos que la habían acogido tan ciegamente. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Las siguientes palabras de Jesús provocaron un escalofrío en mi alma, el gran engaño. Mientras estaba frente a él, cada parte de mí quedó al descubierto. Sentí que algo cambiaba. El amor que irradiaba no se parecía a nada que yo hubiera conocido. Fue el amor el que vio mi quebrantamiento, pero no se alejó, un amor que conocía mis pecados y todavía me llamaba por mi nombre. Caí de rodillas temblando, no de miedo, sino de asombro. Patricia dijo, extendiendo su mano, te han traído aquí por una razón. La verdad en sus palabras me traspasó. Esto no fue un sueño. No fue un error. Estaba aquí con un propósito. Quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Pero antes de que pudiera hablar, todo cambió. La luz se apagó, el calor se atenuó, y de repente, ya no estaba en el cielo. Estaba de regreso en la tierra, pero no en el mundo que había conocido. Al principio, todo parecía normal, una calle de la ciudad, gente riendo, hablando, comprando. La vida continúa como siempre. Pero luego me di cuenta de los detalles. Dijeron que era un regalo, una bendición, que Dios nunca permitiría que se le diera algo dañino a su pueblo, y esa fue la mentira más grande de todas. Vi a creyentes devotos escanear sus manos para entrar a lugares de culto, dar sus diezmos y acceder a sus Biblias digitales.
Fue una integración perfecta de fe y tecnología, tan sutil, tan conveniente. Sin embargo, entendí la escalofriante verdad. Esta no era la marca de la bestia, pero era su precursora. Un precursor tan engañoso que incluso los más fieles entre el pueblo de Dios lo abrazaron sin cuestionarlo. Volví hacia Jesús, mi corazón preso del mío. ¿Por qué no lo ven? Su voz transmitía una profunda tristeza. Porque el enemigo no conquista con la fuerza, engaña con ilusión, cubre la oscuridad con luz, haciendo que el mal parezca bueno y el bien parezca malo. Así es como aceptarán lo que viene después. La escena ante mí cambió. Vi gente aceptar esta tecnología con entusiasmo, creyendo que era por su seguridad, su salud y su conveniencia. Los gobiernos aseguraron al público que era necesario para prevenir el fraude, optimizar la atención médica y hacer la vida más fácil. Los noticieros lo defendieron como la siguiente etapa de la evolución humana. No más niños desaparecidos, declararon. No más robo de identidad, no más sufrimiento innecesario. Al principio fue voluntario, luego, muy gradualmente, se hizo necesario. Los empleadores lo exigieron, las escuelas lo hicieron cumplir, los bancos negaron el servicio sin él, y aún así la gente obedeció. Incluso los cristianos. Fui testigo de la división de iglesias. Algunas lo cuestionaban, otras lo aceptaban. Los pastores debatieron entre ellos. Algunos lo llamaron una bendición, incluso el cumplimiento de la profecía. Otros advirtieron de sus peligros, pero fueron silenciados, burlados y desechados. Jesús se volvió hacia mí con la mirada llena de dolor. No se dan cuenta de lo que están renunciando. Observé con angustia cómo luchaban quienes rechazaban el implante. No podían comprar comida, sus cuentas bancarias fueron congeladas, fueron rechazados como parias, etiquetados como alborotadores, extremistas y rebeldes. Entonces ocurrió la transformación. La misma tecnología, introducida como beneficio, se convirtió en una herramienta de control. Quienes lo habían aceptado ya no pensaban libremente. Sus emociones, su fe, ya no eran suyas. Y la parte más aterradora, ni siquiera se dieron cuenta. Vi el mundo cambiar ante mis ojos. El engaño se había extendido tan completamente que la gente había olvidado la vida anterior. Los padres hicieron fila junto a sus hijos, convencidos de que estaban garantizando su seguridad y su futuro. El gobierno les aseguró que rastrear a los niños desaparecidos, prevenir enfermedades y abriría puertas a mayores oportunidades. Y así creyeron los jóvenes. Acudieron en masa al procedimiento, ansiosos por ser parte de la nueva era. Estaba de moda, fue celebrado. Los que se negaron fueron ridiculizados, marginados y tildados de amenazas a la sociedad. Me volví hacia Jesús. La desesperación brotaba dentro de mí. Señor, ¿cómo podemos detener esto? No se puede detener, dijo, pero pueden despertarse antes de que sea demasiado tarde. Luego me mostró algo aún más aterrador, un momento en el futuro en el que se tomó la decisión final. El sistema cambió de la noche a la mañana. Aquellos que lo habían adoptado por conveniencia ahora estaban completamente controlados. Habían perdido algo muy profundo en su interior, su conexión con Dios. Ya no se trataba solo de tecnología, se trataba de perder la capacidad de sentirlo, oírlo, conocerlo. Y fue entonces cuando grité. Me volví hacia Jesús, con lágrimas corriendo por mi rostro. Señor, ¿cómo les advertimos? Su respuesta fue clara. Díselo ahora. Díselo antes de que sea demasiado tarde. En un instante, fui desgarrado de nuevo a mi cuerpo. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo se desarrollaba el engaño. Me dolía el corazón por aquellos que lo habían aceptado. Pero entonces Jesús dirigió mis ojos hacia otra parte. Vi otro grupo. Los que se habían negado, los que reconocieron las señales de advertencia y se mantuvieron firmes en su fe. Sus vidas eran diferentes a las del resto del mundo.
Se les había excluido de la sociedad. No podían comprar alimentos, se les había negado el acceso a los hospitales y se les había prohibido el acceso a las escuelas. Algunos incluso habían sido expulsados de sus hogares. Se reunieron en lugares escondidos, lejos de las ciudades. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus caras, brillaban, no con luz artificial, sino con un resplandor divino. Incluso en las dificultades tuvieron paz. Incluso en tiempos de escasez, tenían todo lo que necesitaban. Vi a una madre inclinar la cabeza sobre un plato vacío y sus hijos la miraban con ojos expectantes. Y ante mis propios ojos, el plato se llenó. Un milagro. Jesús susurró, no proveía Elías, no envió maná al desierto. No desampararé a los que permanezcan fieles. El mundo los había abandonado, pero Dios no los sostuvo de maneras que desafiaban la comprensión humana. Tenían provisión sobrenatural, protección divina y lo más importante, una conexión ininterrumpida con Jesús que nada podía quitarles. Y entonces lo vi. Su miedo había desaparecido. El resto del mundo se movía aturdido, controlado y entumecido, desprovisto de verdadera emoción. Pero estas personas tenían fuego en el espíritu. Poseían lo que el mundo había perdido, la presencia misma de Dios. Por primera vez desde que comenzó esta visión, sentí esperanza. Jesús volvió mis ojos más allá del mundo físico. De repente, vi lo que había estado oculto todo el tiempo, el reino espiritual. Lo que antes parecía una ciudad normal y corriente, ahora rebosaba oscuridad. Enormes entidades demoníacas se movían invisibles por las calles, susurrando al oído de quienes habían aceptado el implante. No se trataba solo de tecnología avanzada, era una puerta de entrada. Cuando las personas recibieron el implante, no era simplemente un dispositivo. Era un punto de entrada, un medio para que la oscuridad invadiera. Una puerta que permitía al enemigo infiltrarse en sus pensamientos, emociones y elecciones. Observé cómo la gente se peleaba por asuntos triviales, con la rabia ardiendo en sus ojos. No tenían idea de por qué sentían tanta furia, pero algo dentro de ellos se había movido hacia el odio. Luego me volví hacia los fieles, aquellos que habían rechazado el sistema. Estaban rodeados de luz. Los ángeles los vigilaban, protegiéndolos de ataques invisibles. El enemigo trató de alcanzarlos, pero no pudo penetrar el poder de la protección de Dios. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Jesús se volvió hacia mí, su voz llena de urgencia. La batalla ya ha comenzado, pero el enfrentamiento final está por llegar. Vi cómo la oscuridad se extendía más y consumía a más y más personas, pero no se resistieron porque no podían verlo. Entonces Jesús me mostró un último momento, el momento en que el mundo enfrentaría su decisión final. Se anunció una nueva ley, nadie podría comprar, vender o acceder a servicios básicos sin recibir la actualización final. Lo que antes se comercializaba como conveniencia se había convertido en una necesidad inevitable para la supervivencia. Vi filas de personas esperando, algunas vacilantes, pero tranquilizadores les dijeron, Dios nunca permitiría que su pueblo sufriera daño. Este es solo otro paso en el progreso humano. Pero vi lo que ellos no pudieron. En el instante en que recibieron la mejora final, sus espíritus cambiaron. Su conexión con Dios se cortó, no solo se debilitó, sino que se borró por completo. Vi a creyentes, una vez apasionados por Jesús, ahora vacíos, sin convicción, sin deseo de orar, sin capacidad para escuchar su voz. Todavía creían en Dios, pero ya no lo conocían. Grité horrorizado, Señor, esto no puede estar pasando. Jesús me miró con una tristeza tan profunda que parecía pesar el aire a nuestro alrededor. Su voz, llena de dolor y urgencia, rompió el silencio. Ellos eligieron esto, dijo. Los llamé, pero pusieron su confianza en el mundo en lugar de en mí. El engaño fue absoluto. Antes de que pudiera responder, una fuerza invisible me empujó hacia atrás con un poder abrumador. En ese momento,
Jesús extendió su mano hacia mí por última vez. Sus ojos contenían tanto amor como advertencia. Patricia, recuerda todo lo que has visto. Di la verdad, advierte, el tiempo es corto. Sus palabras resonaron a través de mí cuando sentí que me alejaban corriendo hacia atrás a una velocidad que hizo temblar mi alma. Luego, dolor. Un dolor aplastante e insoportable me golpeó como una pared sólida. Jadeé, mis pulmones ardían, mi pecho palpitaba con una agonía tan intensa que consumía cada fibra de mi ser. Estaba de vuelta. Los gritos llenaron la habitación. Las máquinas pitaron a un ritmo frenético. Los sollozos de mi madre se elevaron por encima del caos. Su voz, llena de emoción, ella ha vuelto. La voz de un médico rompió el ruido, mezclada con asombro. Durante 6 minutos y 42 segundos, estuvo muerta, pero para mí había parecido una eternidad. En el instante en que abrí los ojos, grité. No fue solo el shock de volver a la vida, sino el terror de ser arrancada de lo que había visto, de la presencia de Jesús, de la verdad que él me había revelado. La habitación del hospital me resultaba extraña, fría, en cierto modo inapropiada. Mi cuerpo tembló violentamente, abrumado por los ecos persistentes de mi experiencia. Jadeé por aire, cada respiración era una batalla. Las luces fluorescentes ardían sobre mí, quemando mi visión. La habitación dio vueltas. El personal médico me rodeó con sus rostros marcados por la incredulidad. Mi madre me apretó la mano con fuerza y le temblaban los dedos. ¿Ha vuelto? Oh, gracias a Dios, ha vuelto, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero mis pensamientos no estaban en mi supervivencia. Lo único en lo que podía pensar era en lo que acababa de presenciar, la oscuridad, el engaño, los millones de almas caminando ciegamente hacia la separación eterna de Dios. Intenté sentarme, pero la agonía me atravesó las costillas como fuego. Mi garganta ardía en carne viva por el ventilador que me había mantenido respirando durante 2 días. Mi cabeza latía con fuerza. Mi cuerpo estaba débil, pero tuve que hablar. Volviéndome hacia mi madre, apreté su mano con todas las fuerzas que me quedaban. Mamá, tienes que escucharme, susurré con urgencia. El alivio brilló en sus ojos llenos de lágrimas, pero detrás había preocupación. Cariño, por favor, necesitas descansar. Has pasado por mucho. Negué con la cabeza. No hubo tiempo para descansar, mamá, dije con voz ronca, mi voz apenas más que un suspiro. Jesús me habló, me mostró lo que está por venir. Intenté explicarle, pero las palabras me parecieron vacías en comparación con el peso de lo que había visto. ¿Cómo podría hacerles entender? ¿Cómo podría expresar con palabras la abrumadora verdad que me había sido revelada? Las enfermeras intercambiaron miradas de complicidad. Un médico, un hombre de unos 50 años con ojos amables, me ofreció una sonrisa comprensiva. Patricia, dijo suavemente, pasaste por algo increíblemente traumático. Las alucinaciones son comunes después de una experiencia cercana a la muerte. La palabra alucinación dolió, una ola de desprecio por algo tan profundo, tan innegablemente real. Sacudí la cabeza. Mi pulso latía con frustración. No, no lo entiendes. Esto no fue un sueño. No fue mi mente jugándome una mala pasada, ¿fue real? Me volví hacia mi madre otra vez, y la desesperación apretó mi mano. Mamá, por favor, tienes que creerme. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Se me quebró la voz cuando supliqué. Nos están mintiendo. El engaño ya ha comenzado. Pero lo vi en sus ojos, la duda, la incredulidad. Y en ese momento, una comprensión escalofriante se apoderó de mí. Incluso si le dijera a la gente la verdad, muchos no me creerían. Los días siguientes a mi regreso fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Mi cuerpo sanó lentamente, pero mi espíritu se sintió destrozado.
¿Cómo podría volver a la normalidad sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podía fingir que la vida era la misma cuando todo había cambiado? Intenté compartir mi experiencia con amigos y familiares. Algunos escucharon y asintieron cortésmente, otros lo descartaron de plano. Tu cerebro simplemente estaba tratando de darle sentido a todo, dijeron. Pero yo lo sabía mejor. Me había parado ante Jesús, había visto cómo se desarrollaba el engaño y no podía quedarme callado. Entonces escribí, llené cuadernos con cada detalle, cada advertencia, cada visión, cada palabra que Jesús había dicho. Oré sin cesar, suplicando a Dios sabiduría y fortaleza. Una noche, mientras estaba sentado solo hojeando las escrituras con manos temblorosas, hice la pregunta que había ardido en mi corazón desde el momento en que regresé. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me mostraste esto? Y en la quietud, escuché su voz dentro de mi espíritu. Porque hablarás cuando los demás guarden silencio. El peso de esas palabras se instaló profundamente en mi alma. Tuve que advertirles, incluso si se burlaran de mí, incluso si se dieran la vuelta, aunque me cueste todo. Porque esto no se trataba de mí, se trataba de ti, a quien esté leyendo esto. Por favor, escucha. El mundo está cambiando más rápido de lo que crees. Lo que está por venir no se nos impondrá a todos a la vez. Será gradual, sutil, envuelto en la ilusión del progreso, tecnología que hace la vida más fácil, dispositivos que mejoran la salud, sistemas diseñados para proteger a los niños. Todo parecerá bien al principio, pero un día dejará de ser opcional, y cuando llegue ese momento, tendrás que elegir, ¿seguirás al mundo o seguirás a Jesús? La mayoría de la gente no verá el peligro hasta que sea demasiado tarde. Lo racionalizarán, se convencerán de que es solo otro paso adelante. Incluso las iglesias lo aceptarán. Pero les digo que esto no terminará bien. Jesús me advirtió, me mostró que quien acepte lo que viene perderá más que su libertad. Perderán su conexión con Dios, no al instante, no violentamente, pero poco a poco, sin siquiera darnos cuenta. Así actúa el enemigo. Él no arrastra a la gente a la destrucción, los engaña para que entren voluntariamente. Pero todavía hay esperanza. Aquellos que permanezcan fieles a Jesús serán protegidos de maneras que el mundo no puede entender. Dios está levantando un remanente, aquellos que se niegan a inclinarse ante el sistema. Serán ridiculizados, rechazados, perseguidos, pero serán libres. Porque al final, Jesús gana. Y si estás con Él, tú también ganarás. Por favor, abre los ojos, ora por discernimiento, fortalece tu fe ahora, antes de que sea demasiado tarde. No dejes que el miedo te gobierne, pero tampoco seas ciego. No sé por qué Dios me eligió para ver esto, pero sé que no puedo quedarme callado. El tiempo se acaba. Elige sabiamente, porque una vez consumado el engaño, no habrá vuelta atrás. Jesús viene pronto. ¿Estarás listo?